Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Luis Mariano Molina García, soy Canet 2020-10770. A continuación le procederé a mostrar mis identificaciones para garantizar que sí soy yo. Ahí está mi carnet universitario y aquí está mi DPI. Muy bien, ahora voy a demostrar que el equipo en el que yo estoy es el mío. Primero que nada, mi usuario. Como se puede apreciar, dice que se llama Mariano Molina, que es mi segundo nombre y mi primer apellido. Y también el nombre de esta computadora se llama Luisi, por lo tanto, cuando estemos en NetBeans se va a poder ver que dice autor Luisi para garantizar que sí soy yo. Y por siguiente, podríamos abrir un archivo Word, por ejemplo, y se va a poder ver los usuarios que están activos, que básicamente es mi canal institucional y mi nombre, mi usuario como tal. Entonces, ya habiendo demostrado esto, vamos a jalar el proyecto desde NetBeans y desde GitHub. Por lo tanto, este GitHub es en el que usted está. Entonces, aquí es donde vamos a jalar todo. Y para demostrar que básicamente no se ha hecho ninguna clase de modificación, hace más de 2 horas fue que se hizo el último commit. He estado realizando muchos intentos de prueba para este video, por lo tanto, espero que sea la versión final del video. Entonces, aquí tengo una carpeta, que es la que voy a utilizar para eh, sacar mi proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el git clone, que no jale, parece que no jale el archivo, que era, bueno, el texto que era. Y bueno, ahí todavía se estaba sacando, y a la 1:44, 1:44. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarle que solo hice hasta Thompson, grafiqué la gramática, por lo tanto, de las expresiones regulares, por lo tanto, estas van a ser las únicas dos carpetas las cuales vamos a trabajar. Voy a borrar esto para que no se pueda prestar ningún tipo de malentendido, ¿verdad? Que estos archivos se me fueron cuando hice el último commit y no me percaté. Ahí sí que fue error mío. Pero bueno, ya los eliminé y no hay nada. Solo esas dos carpetas vamos a ver a lo largo del proyecto, por lo tanto, no hay ningún problema. Vamos a eh, sacar el archivo. Luis dice que se llama esta carpeta, como se puede dar cuenta, la misma. Entonces vamos a abrir aquí. Ya tenemos la carpeta. Muy bien. Esta es la carpeta que vamos a utilizar en este momento. Y bueno, mi proyecto se divide en dos partes, por así decirlo. Una son los paquetes de analyzers, que es donde se encuentra el léxico, el, el COP, el sintáctico, el nodo del árbol y también este que se llama reviewer, es el que le da la forma al árbol, donde se grafica el árbol y donde se hace Thompson. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, vamos a ir aquí a donde se encuentra el main. El main básicamente lo único que hace es eh, ejecutar el programa desde la ventana, por así decirlo. Como mi canal termina en cero, aquí se puede ver. Ah, por cierto, como le había comentado que se iba a ver que iba a ser yo el autor. Aquí está lo que les decía. Entonces, ya habiendo terminado la demostración total de que este es mi equipo, vamos a ir al escritorio, que es donde tengo guardada los archivos que usted subió para la calificación. Como yo termino en cero, soy par, entonces voy a jalar el archivo par que se está haciendo el difícil por encontrarse. Aquí está, pares, básico. Entonces aquí ya tenemos el archivo. Este archivo me funcionó perfectamente, por lo tanto no hay nada que hacer aquí. Lo que sí me gustaría hacer es irme a la carpeta que antes le había mostrado, que se eliminó todo. Entonces, le vamos a dar a analizar entrada. Bueno, vamos a abrir esta también. Vamos a tener el árbol y el AFND para la ejecución. Entonces vamos a analizar la entrada. Y como se puede ver, ya se generó el AFND y el árbol. No sé por qué razón aquí no se puede ver, pero bueno, supongo que vamos a mejor ver las cosas así. Tremendo susto que me acabo de pegar. Pero bueno, ya está aquí cargado el árbol y vamos a proceder a explicar el funcionamiento del programa. Era este, no era este, era este. Entonces tenemos aquí el programa. Como le había mencionado, se divide en los analizadores y en el proyecto como tal. Entonces vamos a empezar con el flex. El flex básicamente aquí es donde tengo todas mis expresiones regulares, las cuales me permiten hacer el comentario de una línea, el de múltiples líneas, los separadores como la coma, el slash, que está como por acá, el mayor, todo para lo que nos va a funcionar para la gramática está acá. Como se puede apreciar, aquí necesitamos básicamente se imprime el carácter que se identificó y para luego enviarlo al COP. Entonces, el COP es lo siguiente que voy a explicar, el funcionamiento del COP. Básicamente aquí está por si hubo un error gramatical y aquí lo detecta. Entonces aquí tengo todos mis terminales y mis no terminales. El archivo, el COP empieza con eh, un inicio, el first set, que es donde van a ir todas las instrucciones, y el fin. El first set, por así decirlo, es una gramática de tipo recursiva por la izquierda, se va a ir formando a sí misma de manera que se logre alargar lo suficiente para lograr satisfacer las necesidades del proyecto. Para que funcione este necesita una instrucción, que es este comando que se llama new instruction. Básicamente, este se divide en dos partes, que una es para los conjuntos, las declaraciones de los conjuntos, y otro es para las variables del regex, por así decirlo. Aquí tenemos la anotación de la coma, aquí tenemos el simple, que es cuando simplemente eh,
simplemente se necesita un carácter y ya, que es más que todo para, esto es para la definición de los conjuntos, y aquí es donde se forman los patrones del número, por ejemplo, 5-9, eh, para ir formando básicamente la primera parte. Ahora tenemos el regex. Este no es como tal una gramática recursiva por la izquierda, más bien diría por la derecha, debido a que esta se va a ir formando a sí misma. Aquí podemos ver más o menos cómo funciona la situación. Básicamente cuando se detecta ya en el regex, en este caso ya en esta parte, ya se va formando la gramática. Como se puede ver, como es una notación polaca, primero vienen los puntos para irse formando, o sea, no lentamente, sino recursivamente, hasta llegar a la hoja, para ir formando los respectivos árboles de árboles, por así decirlo. Bueno, raíces de raíces, sería mejor dicho. Entonces, aquí como pueden ver, la concatenación, como este necesita de dos caracteres para formarse, entonces este llega hasta que llegue al fondo, por así decirlo, con nodos hoja. Y ahí es donde ya se forma esta parte, por así decirlo. Y aquí ya se forma. Para el OR es la misma situación, como se necesitan dos hijos, llega hasta abajo y se forma. Por eso es que necesita de otro regex y otro regex para ir formándose a sí mismo. El no or more, que es el clini como tal solo tiene un hijo, entonces por eso es que no se pusieron dos, al igual que el más, la interrogación, y estos ya son los nodos hoja que mencionaba. Aquí tenemos una peculiaridad, y es que cuando lo agrego para formar mi árbol, el nodo recibe como, se me fue la palabra, para formarse, que sería el carácter y también el tipo de carácter al que está. Aquí es un AND, un OR, un CLINI, una suma y una interrogación. Por último tenemos la hoja, que es lo último, y esto es vital importancia para formar lo que es Thompson, que ahorita vamos a ver. Este es el de la primera gramática, que básicamente es una unión entre los caracteres. Este sí jaló bastante bien. Ahora vamos con el segundo árbol, que en este caso está acá. Como se puede ver, aquí se forma lo respectivo. Tenemos lo que había mencionado, que Clini solo tiene un hijo, entonces ahí llega y ya regresa y se forma como tal. La graficación la voy a explicar más detenidamente más adelante. Y bueno, tenemos por último el árbol 3. Entonces aquí ya tenemos las expresiones regulares ya graficadas. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el Thompson. Ahora ya sabéis de eso una vez. El Thompson, aquí ya está definido. El siguiente es una concatenación. Tenemos el segundo Thompson, que básicamente aquí es donde ya se desvía. Por cierto, más adelante, solo terminamos de verlos y explico cómo hice Thompson. Y por último tenemos este, que es simplemente un OR. Bueno, ahora voy a explicar cómo funciona Thompson, aprovechando que es el más, o sea, este es el archivo fácil, por lo tanto va a ser más sencillo de explicarse. Aquí es donde se forma el árbol, básicamente lo formamos con una raíz, que es básicamente esto, a ver, esta parte, y el centinela, que es el que va a definir cómo se termina y que de vital importancia para Thompson también, porque así ya sabe cómo termina. Tenemos aquí para ponerlo en el izquierdo o derecho, que en este caso el tree, o sea, el árbol que nosotros vamos a formar va a ser del lado izquierdo. Como la centinela solo va para la derecha, desde la raíz, por así decirlo, es por ello que aquí solo se pone end. Y así es como se va formando el árbol. Ya una vez tengo todo el árbol, mando a llamar el nodo raíz y empiezo a formar lo que es eh, esta, 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 esta gráfica, por así decirlo, en esta parte. Entonces aquí es donde se empieza a formar Thompson. Thompson se forma de una manera bastante similar, solo que aquí, como había explicado antes, era de vital importancia registrar qué tipo o qué clase de nodo estábamos, si estábamos en una hoja, porque básicamente cuando el árbol se desprende, se tiene que ir armando otros árboles en ese mismo árbol. Por lo tanto, la hoja es como que el que marca el final, por así decirlo. Y aquí se puede dar cuenta uno porque dice null. Bueno, si es nulo ya regresa y se arma para arriba otra vez el árbol, por así decirlo. Regresa. Entonces, aquí es donde se forma la hoja. La hoja es como lo más importante. Esto aquí es para marcar el estado final, básicamente. El AND, básicamente, solo es una unión, por lo tanto, se va al lado izquierdo y después regresa hacia el lado derecho para formar las respectivas formas. Aquí es donde más se puede ver eso. Izquierdo y después derecho y ahí se va. Ahora bien, el OR es una situación un poco más compleja, pero es la misma situación. El OR se empieza a armar y va a llegar a un punto donde se manda a la derecha, que es esta parte, y a una vez regresa, se grafica para unirlo, para unirlo. Y bueno, lo mismo para el lado izquierdo, que es el primero que se arma. Y la suma, como tiene un hijo, en vez de irse de izquierda a derecha, solo se llama un lado, por así decirlo, ya sea si está al lado izquierdo o derecho. Lo mismo con cline y la interrogación. Entonces, aquí ya expliqué más o menos cómo funciona el algoritmo de Thompson que yo hice para mi proyecto. Ahora tengo que hacer unas observaciones y es que como yo solo estaba trabajando con un solo archivo, cometí el error y no me di cuenta de que cuando ejecutaba mi programa y seguía corriendo, ya no se me sobreescribían los archivos porque no los cerraba. Entonces tengo que cerrar el proyecto, básicamente, para volverlo a abrir, pero igual tengo que borrar esto que está acá para que no haya algún tipo de malentendido. Igual lo voy a correr desde acá. Entonces,
Hoy sí ya vamos a pasar directamente a los demás archivos que hacen falta por mostrar, que en este caso, vamos a ver, ya me pasé. Esto lo voy a editar para que sea un poco más ameno de ver. Ah, es que no estoy aquí. A ver, escritorio. Tenemos pares. Aquí está. Y tenemos el archivo intermedio. Aquí sí tengo que hacer una modificación. Básicamente es simplemente, marcar espacios en el mismo archivo para así que no truene. Entonces, aquí ya no. Ah, y esta expresión me tronó. Entonces la voy a remover para que no haya ningún tipo de problema. Entonces volvemos aquí. Entonces le damos a analizar entrada y ya se formaron los tres árboles correspondientes. Y como yo no uso esta consola, sino que la consola de Netflix porque no me dio tiempo, aquí está el comentario, que vale un punto, por si podría aspirar a valer algo, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi gramática ya graficada. Ahí no sé si se puede tomar el tiempo porque ya creo que estoy sobre la hora. Entonces voy pasando los respectivos archivos. Y bueno, este sería el último. Y ahora vamos a pasar con Thomson, que es lo que nos interesa. Como le había mencionado al principio, no hice AFDs, por lo tanto esto es lo único que encima puedo aspirar a calificación. Tenemos el segundo árbol y por último el tercer árbol. Entonces aquí ya está el segundo archivo. Entonces voy a pasar al último archivo. Tengo que cerrar acá porque por alguna razón estos se quedan abiertos y no los puedo modificar si no se quedan igual. Ahí sí que fue mala mía, pero lo bueno es que sí puedo demostrar que se está haciendo todo en tiempo real, ¿verdad? Entonces vamos aquí, vamos a editar esta otra vez y vamos a ir a escritorio y tenemos pares. Muy bien, avanzado. Este sí me funcionó bien, solo tengo que hacer los respectivos espacios. Y bueno, ese es el único que necesita espacio. Entonces le vamos a dar vamos a irnos aquí, analizar entrada. Y ya tenemos aquí los tres árboles. Aquí se puede ver la concatenación de www y el punto que está aquí, que esto es de vital importancia porque el punto puede venir como un carácter simple, entre comillas, y se puede ver que si se forma el árbol correctamente. Tenemos el segundo árbol y por último tenemos el tercer árbol. Ahora voy a pasar con los Thompson. Este les quedó un poco más largo, entonces voy a pasar detenidamente aquí. Esta expresión sí estaba un poco compleja, pero sí salió. Ahora vamos con esta final, el segundo, y con este último. Y eso ha sido todo por parte de mi calificación. Soy Luis Mariano Moreira, 2020, 1770, y muchas gracias. Por cierto, se me había olvidado una cosa y es básicamente mostrar mis reportes. Aquí tengo mi gramática de manera íntegra. Aquí tengo mi manual de usuario, que esperemos que cargue. Aquí tengo mi manual de usuario. Lo voy pasando rapidito porque eso me queda un minuto. Aquí se explica la anotación, todo lo necesario para correr el programa y que el usuario no se pierda. Aquí tengo mi manual técnico. Mi manual técnico básicamente se encarga de explicar la gramática y todo lo correspondiente a ella. Y aquí se puede ver detalladamente toda la gramática explicada y también cómo funciona Thomson y los archivos que son necesarios para modificarse. Mientras grababa el video se me olvidó también eh, los puntos extra del último archivo, que son básicamente aquí está el comentario multilínea, para que no haya ningún como para una mala interpretación. Aquí lo voy a volver a correr. Bueno, o sea, lo voy a copiar y voy a volver a correr el programa porque no vaya a ser que por esos puntos me pueda quedar, ¿verdad? Eh, aquí subo otra vez, se puede ver que se acaba de generar esto y aquí está. Entonces queda demostrado que también lo hice.